tenemos entrevista ahora con Marc Guitart. Marc Guitart es diseñador gráfico y diseñador industrial. Eh, Tiene su propio estudio de diseño que se llama Brandcelona y Brand London. Vive en Londres. Es de aquí, de Barcelona, pero vive en Londres. Y bueno, hace 20 años que nos conocemos. ¿Qué te llevó cuando eras un jovencito, a lanzar tu propio estudio y dedicarte, pasar dedicarte a la gestión de marcas? Porque tú decías, no, yo soy gestor de marcas, en vez de, no soy diseñador gráfico, que también, soy gestor de marcas. Bueno, primero de todo, un placer, José, hoy poder compartir este rato contigo, también con toda la audiencia. Exactamente, gestionar marcas en realidad es gestionar un universo de visión, un universo de descubrir nuevas maneras de interactuar con tu comunidad, y obviamente es lo que es apasionante para mí, para las marcas, ¿no? Entonces, a tu pregunta, ¿qué me llevó al hecho de tener un estudio propio, el hecho de gestionar el tema de las marcas? Y además hace 20 años, ¿no? Que quizás no había tanta conciencia de lo que era el branding, muchas veces nos encasillaban dentro del marketing. Pues precisamente el hecho de generar comunidades. Y en tu caso, como bien sabes, pues me ayudaste a descubrir que primero de todo la marca farmacia es generar una comunidad, y me parece apasionante. Creo que es un reto a nivel empresarial, y obviamente a nivel de branding, el hecho de que una comunidad se articule alrededor de unos conocimientos que van articulados a través de una marca. Cuando yo empecé a trabajar como farmacéutico y empecé a ser titular de una farmacia, había un gran cartel encima de todas las farmacias que ponía farmacia, y una plaquita pequeñita que ponía el nombre del farmacéutico. Se hablaba mucho de la red de farmacias y poco de una farmacia en concreto. Eso era por los años 80. Sé que antes era mucho más relevante la marca de un farmacéutico, pero luego se difuminó en una gran red de farmacias. Pero ahora ha vuelto a resurgir la marca de cada farmacia. Nosotros, la nuestra, le dábamos mucho peso Ibáñez Farmacia, Sí, sí. pero bueno, acabamos de entrevistar a Marta Rodríguez Tato con Farmacia El Bierzo. ¿Por qué es ahora más importante que antes, o por qué el farmacéutico ha descubierto ahora que hay que saber gestionar la marca, y que probablemente hay que saber gestionar no tanto la marca, sino las diferencias, la diferenciación de una farmacia? Absolutamente. El contexto cultural y el contexto social obviamente ha cambiado de como bien indicabas, ¿no? Lo que sí que es cierto es que algunos negocios vinculados a la farmacia siguen con esa visión, siempre decimos en Brandcelona que hay farmacias que siguen poniendo el rótulo farmacia, visten con una bata blanca, y que, bueno, con ese mensaje y la cruz colgado en la pared, pues ya tenemos el concepto farmacia. En un contexto cada vez más competitivo, donde cada vez más valoramos socialmente las marcas, compramos por marca, ya no por cultura de producto ni por cultura de servicio, sino por la experiencia que ofrece cada marca. Esos tres elementos, la cruz, el rótulo y la bata blanca, son elementos que ya no te diferencian. Y no ser diferenciado, obviamente, es que pasas desapercibido. Eres un genérico y por tanto sustituible. Fácilmente sustituible, o bueno, un convenience, ¿no? Eres conveniente en un momento dado, pero bueno, nunca eres memorable ni referente, ni generas un vínculo emocional. La marca te ayuda a generar este vínculo emocional, y la marca es el elemento que se tiene que cuidar más, como comentabas, ¿no? El caso de Marta. Y como dicen es nuestros pacientes, quiero que me des la marca, no me des un genérico. ¿Qué es, qué es
lo más importante a tu juicio en la farmacia como marca? Se lo acabo de preguntar a Marta Rodríguez Tato. El escenario, la reforma, la superficie, el espacio, los actores, el equipo, los farmacéuticos, el- el- esas personas o el guión. Y si me dejo algo, me lo dices. Bueno, sí, no, está muy bien explicado. Es así, en realidad una marca es una experiencia que se articula en el eje visual, en el eje verbal, en el eje actitudinal y en el sensorial, y la suma de todos ellos tiene que ser armoniosa. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente tenemos que tener un teatro a la altura del conocimiento del farmacéutico. El factor diferencial de la farmacia versus otros negocios, ¿no?, que pueden ser pivotantes a la actividad propia de la farmacia, es el factor conocimiento. El factor conocimiento, que en la mayoría de los casos lo encontramos, no está bien teatralizado. A lo mejor incluso hay cultura de la información, pero no hay cultura de la comunicación. Por tanto, es un paso que se tiene que trabajar bien. Una vez tenemos un buen teatro, tenemos que construir escenarios. Escenarios, como tú muy bien sabes, José, en el sentido de que tiene que haber una puesta en escena para lo que son los medicamentos, una puesta en escena para cada una de las categorías, y cada una más o menos tiene unos códigos sociales y culturales que más o menos se aceptan en la sociedad. Después tiene que haber un actor. El actor tiene que vestir, hablar y desenvolverse en el espacio a la altura de lo que esperamos. Y después el guión, obviamente. El guión es un elemento que es clave, porque con el guión obviamente establecemos ya un tipo de relación. Entonces, bueno, conseguir esa armonía, en realidad cuando diseñamos una experiencia de marca son 575 puntos diferentes que tenemos que contemplar. Entonces, bueno, cuanto más armoniosos seamos en cada uno de ellos, el mensaje más claro, más contundente y más referente será para el usuario. Complejo, claro, para un experto bien, pero para un profano puede ser complejo porque, claro, todo está influyendo en la marca. La selección de personal, la música, el espacio, eh, el mensaje de qué se habla con el cliente. eh, uf, Hay un montón de ítems, muchos ítems, y que hay que jugar. Y cuando estás seleccionando personas en la entrevista, todo está muy bien, pero luego están pasando cosas, son autónomos, están allí solos, Sí, sí. y, y hay quien es libre pensador, hay quien... Es complejo. ¿Cómo consigues tú que tu cliente entienda esos ítems, te siga, o tú no consigues nada? Realmente ya viene un cliente con una idea propia y lo que haces es comunicarla. Cada vez más yo creo que hay una madurez. Hay una madurez empresarial, hay una madurez, una sensibilidad. Hay, obviamente, después también de la pandemia, hay una cultura alrededor de las marcas que ha crecido muchísimo. ¿Cómo conseguimos generar esa interacción con, en este caso, los titulares de farmacia? En muchos casos ellos mismos son conscientes de que para, digamos, llegar a otro nivel, no es solo el trabajo o la constancia o el conocimiento, ¿no?, sino que se necesitan establecer relaciones. Viene dado también por el cambio de paradigma, ¿no? Pasamos de una cultura transaccional a una cultura relacional. La marca, sin duda, todos esos elementos los ayuda a catalizar. El elemento más importante es que con una marca generas cultura empresarial. Una marca te ayuda a generar el contexto para que todos estos elementos, ya sean personas, ya sean elementos espaciales, todos vayan conjuminados a las directrices que, en ese caso, son las deseables o son las que se diseñan. Eh, Disculpa que te interrumpa. Si te he entendido bien, la propiedad o la dirección desea una cultura empresarial, que es parte de su estrategia, comunica con vosotros, vosotros la comunicáis con vuestros saber hacer, y ayuda a la propiedad a transmitir esa cultura empresarial, Así esa es, cultura de empresa. así es.
el guión que antes hablábamos se moldea a partir de una cultura Es un empresarial. potenciador Sí, de, obviamente, es un de la catalizador cultura. del teatro, del escenario, del actor y del guión, obviamente. ¿Por qué? Porque en ese caso es mucho más fácil marcar cuáles son las directrices que tienen que ser armoniosas para generar esas expectativas. Si no, las reglas del juego son tan amplias y tan abiertas y tan posibles todo que, bueno, al final es cuando a veces incluso esa chispa o esa alegría, ¿no?, que podemos tener, esa energía que podemos tener de inicio, si no se gestiona bien en el tiempo, y lo sabes bien como iniciativa empresarial, se tiene que saber dosificar y se tiene que saber trabajar de manera apropiada. Muchas veces parece que hacemos un cambio en el espacio, hacemos una marca, hacemos el equipo y todo es fantástico, pero bueno, conseguirlo o hacerlo es relativamente fácil. Mantenerlo, la implementación es dura, la implementación es muy dura, porque también nos lleva a educar incluso a nuestros proveedores, a quién queremos a nuestro alrededor. Es un cambio de cultura, es un cambio de objetivos, es un cambio también de exigencias y por tanto con eso generamos un entorno cultural y un entorno de marca que nos hace que nos sea más fácil comunicarlo. Vale, y entonces la marca es potente tanto con los clientes Sí, como con el equipo, como con los proveedores, sí, ¿no? esos son los tres ejes que una marca también, una buena marca, bien gestionada, bien implementada y con estructura y cuerpo, obviamente educa a esos tres niveles. Y esto es coste efectivo, es decir, me imagino que esto debe tener unos costes importantes. Habrá empresarios que consideren que esto es caro. ¿Y cuáles son las recompensas? Bueno, las recompensas a corto plazo en la inversión en branding no están, no existen. Las recompensas son siempre a medio, largo plazo. ¿Cómo conseguimos esas recompensas? Un factor clave es la fidelización, otro es la referenciación, cuando vemos que ya incluso hoy en día una farmacia no puede estar pendiente de ser tan solo un referente geográfico. Una farmacia puede ya con e-commerce y buena implementación digital tener un mercado mucho más amplio del que muchas veces entendemos, ¿no?, que puede tener una farmacia. Y después, obviamente, el hecho de que todos los procesos de selección, toda la implementación del equipo, todo el tema de la cultura, incluso el hecho de que el negocio sea escalable, que considero que es una parte importantísima, ¿no?, de que pueda ser replicable en cuanto a corners, en cuanto a pequeños elementos que podamos extrapolar y a lo mejor introducirnos incluso en otros sectores. Una vez tienes una marca, el camino es realmente fascinante. A ver si lo entiendo. Entonces, el nombre en una persona le puede ayudar a triunfar y un cantante o un actor puede ser que cambie el nombre porque tenga un nombre vulgar. Pero el nombre igual no es tan relevante. Igual el físico del actor también es importante. Dicho de otra manera, y me imagino que me vas a decir que los tres, pero el símbolo, el nombre o la cultura de la marca. Cuando el empresario llega con una cultura y con una base empresarial sólida, obviamente nosotros lo que hacemos es realmente formalizar ese universo, ¿no? Creamos ese universo. Y la relación es fácil, la relación es fantástica, porque, bueno, conjuminas los objetivos empresariales con los estéticos. El símbolo, el nombre, todos estos a veces, ¿no?, que se piensan muchas veces, nos dicen a Barcelona, marca, haznos un logo. No lo hacemos, porque en realidad si detrás no hay visión, si detrás no hay trabajo, si detrás no hay una estrategia, es gratuito. Es gratuito y es, bueno, un ejercicio estético que, bueno, más o menos lo podemos lograr. Pero tampoco a nosotros nos interesa poder tener una base de clientes o una base de relación así. Lo que nos interesa es realmente una visión empresarial y después el universo que puedes desarrollar a través de ello, que sea con símbolos, sea con imágenes, pero sea también con olores, con música, con cómo formalizas el espacio, qué tipos de relaciones se establecen con los usuarios, y no hay nada más satisfactorio que ver
que tu marca al final es un elemento de referencia y de estima, ¿no? para la población, que es uno de los objetivos, obviamente, Por del lo factor tanto, farmacia. un cliente vuestro que os compre un diseño, un logo, un símbolo, un uniforme y que abandone, es un fracaso, ¿no? Porque esto requiere unos tiempos, ¿no? Sí, obviamente, es La un fracaso comunicación, absoluto. las Un redes fracaso absoluto. sociales, Sí, las bolsas, las... todo. no se acaba nunca, El visual ¿no? merchandising, ya. Bueno, sí, por eso nosotros una de las partes es diseñar bien los briefs, escoger bien el cliente, escoger bien también a veces el entorno que obviamente sea el adecuado, el momento adecuado, porque eso también a veces con la experiencia te das cuenta, ¿no? De que hay intenciones muy valientes, a veces hay incluso los recursos, pero no es el momento. No es el momento porque, bueno, analizando el sector, analizando a veces la competencia, ves que hay momentos que se tiene que ser cauto. Y a veces nos sucede, ¿no? Es decir, bueno, haría eso, eso. Nosotros no haríamos nada, ¿no? Entonces es como, bueno, no os hemos llamado para eso. Bueno, hay veces que gestionar una marca tienes que ser cauto. Pondré un ejemplo muy lejano al mundo de la farmacia, pero que nos sucede en otros sectores con los que trabajamos. Hay mercados que son muy apetecibles y de repente, por un contexto político determinado, cambia. Hace un año Rusia, ¿no? Era un mercado que, por ejemplo, en el sector belleza trabajábamos muchísimo y de generar planes y estrategias para desembarcar en ese mercado, de repente un contexto político modifica la percepción. Y hoy en día trabajar en ese mercado, incluso un usuario en España percibe que esas marcas no tienen que estar ahí. Otra de las cosas que hace tu estudio, Barcelona, es Retail Tours. ¿No te gusta ver farmacias? Pero no, no, pero a veces hay algunas que sí. Eh, ¿Qué diferencia ves tú entre las farmacias españolas y las británicas o las francesas o las de, por ejemplo, Dinamarca o de Nueva York? ¿Trabajan mejor la marca? ¿En qué puntos deberíamos potenciar? Sí, efectivamente, como bien dices, hace más de 10 años que realizamos retail tours en diferentes ciudades referentes del mundo y precisamente no es que no queramos ir a visitar farmacias, es que entendemos que hay muchísimos sectores que marcan las líneas hacia el que el consumidor se dirige. Y ahí hay el punto a destacar. En un retail tour tampoco se trata de ir a ver cosas, ¿no? Sino se trata de aprender a mirar. Aprender a mirar desde un punto de vista como diseñador, cómo elaboramos los proyectos y cómo eso se implementa posteriormente en estrategias susceptibles de ser implementadas en tu negocio. La farmacia española tiene elementos que son diferenciadores respecto a los mercados que yo pueda conocer. Primero de todo es que hay un alto conocimiento, hay una buena base técnica, hay un trato muy cercano, hay un vínculo, una relación con el usuario que es altísima si la comparamos, por ejemplo, con la farmacia británica. Y esa parte yo creo que os tiene que enorgullecer muchísimo porque es una base de asistencia y de proyección altísima. El concepto marca, ciertamente, el concepto marca en un mercado como el anglosajón o un mercado como el germánico o el escandinavo, hay conciencia. ¿Hay conciencia por qué? Bueno, también hay una conciencia de país, hay una conciencia de que las marcas obviamente no es cultura de producto, sino que es cultura de marca. Y ahí es donde radica, yo creo, el gran salto y la farmacia española, teniendo esa buena base técnica, se incorpora ya esa cultura de marca y no esa cultura de producto, es cuando entonces es mucho más potente, es mucho más visual y establece ese lenguaje emocional con el usuario que, bueno, en muchos casos te hace referente imbatible, que es lo que pretendemos. Una marca, obviamente, muchas veces es como una relación con una persona. Si la gestionas bien, genera relación. Y una humilde farmacia, una farmacia, al fin y al cabo,
una microempresa, ¿cómo puede competir? Si es que puede, o igual es que compite con fuerza, no lo sé, frente a un grupo de farmacias. Es decir, hay trabajo, es decir, un grupo está claro, es el poder de la Ujú. distribución, pero, y eso cuando además el grupo entra en una población nueva, esa notoriedad de marca que Sí, sí. puede tener impacto. ¿Y esto como farmacia pequeñita es posible competir con esto? Es posible competir y creo que cada vez más el contexto ayuda a que compita de una manera más acertada y mejor posicionada. ¿Por qué? Insisto, el contexto cultural, el contexto económico está cambiando y por tanto el hecho de potenciar una marca individual, una marca basada en un rigor, en una historia, en una vinculación al contexto social, geográfico de la población, te hace mucho más atractivo que una gran cadena o una gran marca. Por otros sectores con los que trabajamos, alimentación, ¿no? Cada vez huimos más, por ejemplo, de las grandes cadenas de alimentación o de las grandes marcas de alimentación porque entendemos que hay una serie de automatización y que por tanto perdemos una serie de elementos vinculados a nuestro bienestar y apostamos por marcas locales o apostamos por marcas que realmente trabajan muy bien su propia marca, ¿no? La marca casi de autor. Una farmacia sí es sensible a eso y obviamente lo proyecta debidamente y lo genera a través de una buena marca, creo que tiene un mercado altísimo. Aparte del canal digital, que es un canal como experiencia líquida que tenemos que tener constantemente ya interiorizado. Es eso, en realidad, José, lo dices muy bien. Es olvidarnos en ese momento, por un momento, que somos 100% farmacéuticos, que lo somos o lo sois, pero en ese momento, cuando entramos a trabajar en el concepto de comunicación, es, bueno, dejarse acompañar por un tipo de comunicación, ¿no? Que nos haga atractivos, que nos haga sugerentes y apostar por nuestra marca. Y vamos a intentar, nos quedan 2 minutos, pero una respuesta muy rápida. Pero estamos en FAES, es un laboratorio de Bilbao, ¿eh? Muy apreciado. ¿Cómo se puede trabajar si tiene sentido, el co-branding? El co-branding es una herramienta. Sé que es te he dicho, sí. Es una herramienta muy potente, pero sí, es saber establecer con la marca los vínculos a los atributos que nos puedan favorecer en nuestro contexto. Una farmacia tiene que saber ser sensible. Casi yo te diré que es más saber lo que no quieres comunicar que lo que quieres comunicar. Si en eso te mantienes muy íntegro y muy cuidado a nivel de comunicación, en lo que no quieres que se te asocie, pero sí en los valores que puedas aprovecharte de crear sinergias, es cuando seguramente generas una marca imbatible. Exacto, Faes Pharma tiene una serie de atributos que si los sabemos seleccionar bien para nuestra farmacia nos puede aportar una gran calidad, nos puede aportar obviamente una gran proyección y ser muy selectivos incluso en lo que denominamos el paisaje de marca, ¿no? El paisaje de marca es ese paisaje que está rodeado por una serie de firmas que están a la altura de tu propósito y por tanto te genera valor. Lo tenemos que dejar aquí, Marc. Muy bien, José. Ha pasado volando y ha sido un auténtico placer. Muy amable. Un Muchas gusto, como gracias. siempre. Gracias.